Martes 25 de mayo, lección número 9, la señal del pacto. Para memorizar: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Génesis 31, 16. Bendito Padre que estás en los cielos, ese mismo pacto que proclamaste en el Sinaí sea proclamado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy martes, la señal del pacto. ¿Qué es el pacto? La santa ley de Dios. ¿Cuál es la señal? Aquí lo dice en Éxodo 31, 16 y 17. ¿Qué nos dice? Nos dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por pacto perpetuo por sus generaciones. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Bien. La Biblia registra varias señales usadas para recordar a los hombres el pacto que los une con Dios. El arco iris sirvió como señal del pacto con con Noé. La circuncisión fue la señal del pacto con Abraham y sus descendientes. Cristo escogió el pan y el vino como emblemas del pacto confirmado con su sangre. Estos y otros símbolos fueron utilizados en la historia de la salvación para asegurar a los hombres el deseo que Dios tiene de que se mantengan en comunión con Él. Se puede decir que el concepto de pacto aparecido en el Antiguo Testamento y ratificado por Cristo en el Nuevo Testamento es la expresión del plan de Dios para salvar al hombre, a su pueblo y por medio de esto a la humanidad. Y Pedro explica con esas palabras: vosotros sois grupo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es así para que anunciéis las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. El sábado es el único símbolo del pacto, a diferencia de los demás mencionados y estudiados, porque entre los diferentes símbolos del pacto, el sábado ocupa un lugar especial. Es un símbolo único, porque siendo un día en el tiempo, es accesible absolutamente a todos. Es además el símbolo por excelencia de que Dios ha elegido un pueblo y le ha encomendado una misión. En 5 ocasiones diferentes, la Biblia designa al sábado como pacto perpetuo o señal entre Dios y su pueblo. ¿Dónde lo encontramos?
en Éxodo 31, 13, 1, 16, 2, 17, 3, Ezequiel 20, 12, 4 y Ezequiel 20, 25. 5 pasajes donde dice que el sábado es el pacto eterno o perpetuo. El sábado es la observancia de este mandamiento, lo que demuestra si Israel teme y ama a Dios y se considera su pueblo. Hemos dicho en ocasiones anteriores que el sábado es la firma de Dios. Así como Picasso lleva la firma sus cuadros, Goya, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, asimismo Dios tiene la impronta sobre la creación. Porque este día es la señal del pacto sellado con Dios. Y el que no participa en el gozo del sábado, el que no descansa en él de su trabajo, está despreciando la voluntad y la fidelidad de Dios, pues no pone su esperanza en la decisión de Dios, sino en sus propias obras. De ahí que el sábado sea el símbolo de buenas nuevas por excelencia en el Antiguo Testamento. Miren, el sábado no solo es un signo único del pacto, sino que es el primero dado por Dios para revelar su deseo de aliarse con sus criaturas. Este día nos dice que Dios no creó a los hombres para que viviesen en la soledad, sino en el gozo de su compañerismo. La epístola a los Hebreos explica que Dios descansó en el séptimo día para invitar a su pueblo a entrar en su reposo, en Hebreos 4, del 4 al 6. Así que el sábado es el pacto de la gracia divina. ¿Por qué? Porque invita al hombre a descansar con Dios y a participar de su descanso. Y al descansar con Dios, Dios acepta definitivamente al mundo y al hombre que había creado y se los asoció así plenamente. Así que la historia del sábado comenzó realmente con los acontecimientos del séptimo día, la historia del pacto de Dios. El pacto es el sí de Dios. ¿Usted oyó? El pacto es el sí de Dios a sus criaturas. Y el sábado es el día de volver a escuchar ese sí. Si retrajeres del sábado tu voluntad, de hacer tu voluntad en mi día santo. Si retrajeres el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Como símbolo de la invitación inicial hecha por Dios para que el hombre comunique con él, el sábado es el punto de arranque de las subsiguientes manifestaciones de la gracia divina. Cuando la desobediencia humana rompió ese pacto, las consecuencias inmediatas fueron la soledad y el alejamiento de Dios. Una vez perdido el Edén, el sábado siguió recordando al hombre una semana de deseo y el plan divino de reanudar la comunión rota desde su caída, dando a entender que el rompimiento de la ley de Dios en el Edén estaba vinculado con el sábado. Y no es conjetura, es que cuando Adán aprendió a guardar el sábado, ese día de comunión inhibía o impedía que la serpiente pudiera
Eva salir a pasear mientras el marido estaba trabajando. Me da a entender que la tentación se produjo en un día que no era sábado, porque en sábado estaban Adán, Eva y Dios guardándolo los tres. Y mientras los tres estuvieran juntos, la serpiente no podría tentarlos. Cuando ellos terminaron la adoración a Dios en sábado, entonces después que ellos terminaron, días después, horas o días después, fue que el hombre trabajando y la mujer se fue a pasear y se acerca a un lugar donde la serpiente estaba enrollada. Y la pluma inspirada dice que Satanás no tenía facultad de salir del árbol prohibido. Él estaba recluido ahí. Quien fue allá fue Eva. No la serpiente persiguió a Adán ni persiguió a Eva. Ella buscó la tentación. Y me da a entender con eso que no fue en sábado. ¿Por qué no fue en sábado? Por lo que acabo de repetir o de decir. Mientras los dos estaban en comunión con Dios Padre, que sí descendía para estar con ellos guardando el sábado. Es más, Dios les predicaba en sábado y les enseñaba sus misterios. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas. Y mientras ellos estaban en comunión con Dios en el sentido didáctico de que Él venía a enseñarles las grandes verdades, el sábado se mantuvo en su pristinidad y en su santidad, y eso llenaba el tanque de combustible de la mente de Adán y Eva. Por tanto, la caída de Adán y la caída de Eva no podía haber sido el sábado, por lo que acabo de explicar. Para mí, el día que cayeron, en el día que cayó Adán y que cayó Eva, para mí no fue sábado, por lo que acabo de explicar. Fueron los días posteriores. Los días posteriores. Y hay una inferencia de que sería más o menos viernes. Y usted dice, ¿dónde Romero saca esto? Claro, yo hago una pregunta. ¿Cuándo fue que Jesús crucificado? El viernes. ¿A qué hora? A las 9. ¿A qué hora pecaría Adán? Porque una réplica, la muerte de Jesús a esa hora es una réplica de lo que pasó en el Edén. Entonces, si Jesús es crucificado a las 9, ¿a qué hora pecó Eva? A las 9. ¿Y a qué hora pecaría Adán? Vincúlelo con que Jesús fue envuelto su cuerpo en oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Es decir, Adán peca al mediodía, Eva peca a las 9 de la mañana. Vinculado al sacrificio de Cristo, que es crucificado a las 9 de la mañana del viernes. No podía ser a las 6, ni a las 9, ni a las 9 y media. Fíjense, a las 9 de la mañana. La hora que Eva pecó. Al mediodía se llenó de tinieblas el planeta por 3 horas, que fue cuando Adán pecó. Y a las 3 de la tarde es cuando Adán y Eva matan el cordero. A la misma hora que Jesús muere. Ven, por eso estoy diciendo que el sábado lo que hace es preparar a la persona para mantener la mente en constante comunión con Dios, para llenar el tanque de combustible divino para el desarrollo de esa santidad en la siguiente semana. No sé si me están siguiendo la idea. Para la continuación de la siguiente semana. Entonces, ese es el concepto que yo tengo. Para Adán caer y para Eva caer, estaba vinculado al viernes. Y por eso es que el viernes a las 9 de la mañana es cuando Jesús es crucificado. Al mediodía, ennegrecido el cielo por 3 horas. Y a las 3 muere, porque fue esa misma hora que Adán mató el cordero pascual. De ahí que el sábado estaba vinculado con el pacto.
¿Dónde estaba el sábado en la ley de Dios? En el medio de la ley. ¿Dónde estaba el árbol el árbol de la vida? En el medio del jardín del Edén. El sábado está vinculado con el árbol de la vida, que está en el medio en el medio del huerto, así como en el medio está el árbol de la vida y en el medio está el sábado. Usted coge la ley y cuenta las palabras y te da exactamente mitad a mitad de la ley de Dios, de los 3 primeros, de los últimos 6. El sábado está en el medio de la ley. En el medio de la ley. Entonces, el sábado es único porque ha sobrevivido no solo la caída, sino que también el sábado es único porque sobrevivió al diluvio. La tierra entera fue destruida, menos el sábado. Es único porque sobrevivió al exilio babilónico, sobrevivió a la esclavitud egipcia, sobrevivió a las persecuciones paganas y los intentos franceses y rusos para introducir la semana de 10 días. Sí, los proyectos de la reforma al calendario, la introducción de días blancos interrumpiendo el 7º día semanal. Recuerdan ustedes que la Revolución Francesa, la semana era de 10 días, no de 7. Pero prevaleció el 7º día, sábado. Y el antinomianismo, o sea que se opone a la ley y al secularismo moderno. Así que, mis hermanos, el día sigue aún en pie como símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Además, los antiguos profetas sabían que la observancia del sábado era muy valiosa para mantener la fidelidad a Dios. Y cuando Ezequiel vio que el pueblo de Dios corría peligro de extinguirse como resultado del exilio, apeló al sábado como signo distintivo y recordatorio de que eran el pueblo escogido, cuando en Ezequiel el capítulo 20 él escribió lo siguiente a continuación con relación a Dios. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiese que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 19. Y yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados y sean por señal externa para mí, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico por dentro. Isaías se va más lejos y presenta el sábado como un símbolo del pacto a Dios en Isaías 58. Isaías 58 lo da bien claro y nos dice el profeta evangélico, el versículo 13: si retrae del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías no coloca el sábado solamente para Israel, sino también
para todos aquellos extranjeros que se entreguen a Él. Así que, mis hermanos, el sábado es además un símbolo único de pacto, porque ha ayudado a todos los creyentes de todos los tiempos a mantenerse en comunión con Dios. La fiel observancia del sábado como fue un medio que mantuvo viva la idea de pacto como relación, como doctrina. Y esta importante función que el sábado ha tenido en la historia del judaísmo, podemos afirmar sin exagerar que el sábado ha conservado más a los judíos que los judíos al sábado. Y si el sábado no les hubiese vivificado el alma, renovando cada semana su vida espiritual, las duras experiencias de la vida los hubiesen degradado y hundido en lo más bajo del materialismo y de la decadencia moral e intelectual. Así que la observancia del sábado no solo ha contribuido a la supervivencia del judaísmo, sino también del cristianismo, porque la esencia de la vida cristiana es la relación con Dios, y esta relación se intensifica, se profundiza en las oportunidades de adoración, de meditación, de servicio, de confraternidad proporcionadas por el sábado. Así que la correcta observancia de este día va de par con una saludable vida espiritual, mientras que su abandono suele ser símbolo o síntoma de debilidad. Y así ocurrió con el antiguo Israel, y así ocurre con el cristianismo actual. Hermanos, en un discurso pronunciado el 13 de noviembre de 1862, el presidente Lincoln dijo: por medio de nuestra observancia o transgresión del sábado, eso lo dijo el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, por medio de nuestra observancia o transgresión del sábado, podemos salvar noblemente o perder miserablemente la última y mejor esperanza que pueda tener el hombre. Eso dijo Abraham Lincoln. El sábado al que se refería Lincoln no era el domingo. Los puritanos lo llamaban así. Y eso no afecta el hecho de que uno de los más importantes presidentes de Estados Unidos reconozca en la observancia del día sábado la última esperanza para regenerar y para elevar la humanidad. Si esto era verdad en los tiempos de Lincoln, ¿no será con mayor motivo en nuestros días, cuando tantos ismos, materialismo, secularismo, hedonismo, ateísmo, capitalismo, comunismo, evolucionismo, etcétera, pugnan por ganar simpatizantes? ¿Y en qué otra época la tiranía de las cosas ha contado con tantos esclavos? Hoy, más que nunca antes, se necesita el sábado para que nos libere de tantas doctrinas serviciales y nos permita redescubrir la fraternidad con los hombres y la comunión con Dios para lo que fuimos creados. En Europa, las prácticas religiosas han disminuido mucho, especialmente en Italia, y el secularismo, el ateísmo, el anticlericalismo, el escepticismo y la inmoralidad no cesan de actuar. Y busquen razones cuando el sábado no se toma en cuenta
produce todas esas doctrinas que son deleterias al pensamiento humano en lo que respecta a la oración. Por lo dicho, consideramos tres características básicas en lo que el sábado simboliza de una forma especial del pacto entre Dios y el hombre: su origen, su pervivencia y su función. Es en consecuencia importante señalar que el sábado es una señal no solo de la creación, sino también de la santificación de su pueblo. Dios cesó, reposó. Obviamente lo hizo no en el sentido de recuperarse de la fatiga, sino más bien de un relajamiento placentero subsiguiente al hecho y como resultado de haber completado su perfecta obra de creación. El sello de aprobación es el sábado, que es el mandamiento que está en el medio de la ley, en el medio de los 10 mandamientos. Y Dios quiere que nosotros hagamos de este día una señal, una entrega a Dios de todo corazón, para que en este día su pueblo y Dios reposen el sábado conforme al mandamiento. ¿Pero qué se necesita? Se necesita una total entrega a Dios. Hermanos, el tiempo acabó. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Mi voluntad a ti, Señor, entrego. Tu Hijo quiero solamente ser. Y estas preces mis labios cantan. Complace en mí tu voluntad. Oh santa voluntad, a ti me entrego completamente, a ti mi Dios. Oh santa voluntad, a ti me entrego completamente, a ti mi Dios. Unido a ti, Señor, para siempre, quiero vivir y nunca más errar. Y nada puede separarme de tu eterna voluntad. Oh santa voluntad, a ti me entrego completamente, a ti mi Dios. Oh santa voluntad, a ti me entrego completamente.